Hola a todos y bienvenidos a Relatos que Perduran. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos historias nuevas y las segundas partes de tus historias favoritas. Hace unos 2 años, acababa de salir del hospital después de visitar a mi ex esposa. En aquel momento, ella me soltó la bomba de que quería tener un matrimonio abierto, todo esto después de que la descubrí siendo infiel. Fue una sorpresa total, nunca me lo esperé. Creía que esa parte de su vida había quedado atrás antes de casarnos. 8 años antes de empezar nuestra relación, ella me había confesado su pasado de alcoholismo y promiscuidad. Tras descubrirla en una mentira, me convenció de que todo eso cambió cuando se volvió una cristiana renacida. Pensé que, si Dios la había perdonado, ¿quién era yo para juzgarla? Así que seguí adelante y la tomé como esposa, a pesar de su historial. En la universidad, se acostó con más de 20 hombres y tenía una inclinación por la bebida. Su reputación en la universidad no era la mejor, fue objeto de vergüenza por parte de compañeros y amigas. Se refugió en la iglesia como una especie de penitencia por su pasado, lo que, en gran medida, contribuyó a su represión sexual durante nuestro matrimonio. Pero antes de profundizar más en mi relato, permítanme darles algo de contexto sobre mí y mi esposa para que comprendan completamente mi historia. ¿Por qué comparto esto? Porque pensé que mi experiencia era tan extraordinaria que alguien podría sacarle provecho. Nos conocimos cuando yo tenía 27 años y ella 23. Mi trabajo me obligaba a mudarme con frecuencia, lo cual era estresante y dificultaba la construcción de relaciones, pero valía la pena. En octubre de 2005, me trasladaron a un pueblo en el área rural, cerca de donde crecí. Aunque no era totalmente desconocido para mí, como introvertido, no soy fanático de la luz del sol y las luces brillantes. 3 semanas después de mudarme, decidí unirme a un sitio de citas debido a la soledad, el aburrimiento y la depresión que sentía. Mientras mis amigos se casaban y vivían sus mejores momentos, yo me sentía estancado en medio de la nada. Había salido con algunas chicas antes, pero nunca había tenido una relación. Mis amigos decían que era demasiado exigente y eso explicaba mi soltería. Criticaba rápidamente a las chicas, buscando razones para descartarlas. En realidad, tenía miedo de ser juzgado y rechazado. Mi falta de experiencia y el sobrepeso contribuían a mi inseguridad, llevándome a quedarme en casa, consumir contenido sin censura en línea y perder el interés por buscar a mi pareja ideal. Este tipo de contenido debilitó mi deseo de interactuar en el mundo real y buscar el amor. Además, aumentó mi conciencia sobre mi apariencia física, minando aún más mi autoconfianza. Aunque tenía la suerte de tener un buen trabajo después de graduarme, que implicaba viajar con frecuencia, me encontraba atrapado en la rutina de trabajar, jugar videojuegos y ver contenido explícito en línea. Un domingo, decidí hacer una visita a una iglesia pentecostal que quedaba a unas cuadras de mi apartamento. Parecían ser un grupo amigable y fue una experiencia agradable relacionarme con gente distinta a mis compañeros de trabajo. Había alrededor de 300 personas en la congregación, la mayoría eran mayores y parejas casadas, excepto por una joven que destacaba en la multitud. Estaba sentada a 3 filas de distancia, y honestamente, era la mujer más hermosa que había visto en persona. Su sonrisa era cautivadora, pero pensé que estaba fuera de mi alcance y no tendría oportunidad alguna durante el saludo. Mi corazón dio un vuelco cuando se acercó a estrecharme la mano desde su asiento, a 2 filas de distancia. En ese momento, una pequeña parte de mí creyó que lo hizo porque le agradaba, pero pronto comprendí que todos estaban deseando darme la bienvenida solo por ser nuevo. Estaba siendo reconocido para animarme a regresar más seguido, y funcionó, principalmente porque quería otra oportunidad para estrecharle la mano. Después de unos 5 domingos, logré entablar una conversación con ella, además de los saludos habituales de «Dios te bendiga». Durante esos momentos, descubrí que la pareja mayor que siempre estaba a su lado eran sus abuelos. Me preguntó por qué solo asistía los domingos y no participaba en las clases de la Biblia entre semana.
Le dije que mi trabajo me lo impedía, aunque en realidad tenía tiempo después del trabajo. Solo estaba tratando de dar la impresión de que siempre estaba ocupado. Saltamos unos meses adelante y nos convertimos en amigos. La invité a un juego local de béisbol. Al principio, dijo que no buscaba una relación, pero accedió a salir conmigo. Recuerdo esperarla pensando que me había plantado, pero afortunadamente, apareció en el último minuto, explicando que estaba ocupada y por eso llegó tarde. No le pregunté, simplemente me alegré de que hubiera venido. En resumen, comenzamos a salir, al menos eso creía, pero nunca reuní el valor para preguntarle sobre nuestro estatus. Ella se resistía a tener intimidad conmigo, argumentando que tenía asuntos pendientes en su pasado y que no quería tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Incluso llegué a pensar que era virgen, así que fui paciente. Después de unos 4 meses, nos convertimos en novios, al menos eso creía, y aún no habíamos llegado a la intimidad, solo nos besábamos ocasionalmente. Un día, ella pasó la noche en mi casa y se quedó dormida en el sofá con su laptop encendida. Me dejé llevar por la curiosidad y leí algunos de sus mensajes en Facebook. Quedé sorprendido al descubrir que estaba en contacto con varios chicos, la mayoría de su escuela en otro estado. Pasé horas leyendo sus mensajes porque estaba intrigado por conocer su verdadera naturaleza. Según lo que pude entender, estaba escapando de algo y estaba involucrada sentimentalmente con más de 6 chicos al mismo tiempo. Estaba tan inmerso en esa curiosidad que ni siquiera me di cuenta de que ya se había despertado. Me preguntó por qué revisaba sus mensajes en Facebook. Le dije que había mentido acerca de quién era realmente y que parecía estar en una relación con varios hombres. Ella negó estar en una relación con varios hombres y afirmó que eso ya era cosa del pasado. Al preguntarle por qué actuaba como si fuera virgen cuando había sido íntima con tantos hombres, me dijo que no tenía derecho a juzgarla y que ni siquiera estábamos oficialmente en una relación. Le respondí que si no estábamos en una relación, porque estaba en mi casa actuando como si fuera virgen cuando ya había sido íntima con tantos hombres. Inmediatamente se puso a empacar, preparándose para marcharse. Quería detenerla porque ya estaba enamorado, pero me sentía herido y rechazado. Pensé que su intención nunca fue quedarse, que estaba escapando de algo y que solo estaba conmigo por lástima. No logré retenerla y quedé realmente deprimido cuando se fue. Creí que nuestra relación había llegado a su fin. El siguiente domingo decidí no ir a la iglesia. Fue una semana infernal para mí, incapaz de quitármela de la cabeza. Tras 2 domingos de ausencia, durante una noche de estudio bíblico un martes, recibí una sorprendente llamada suya. Me preguntó por qué no la había visto en la iglesia. Lo dijo como si la discusión de hace 2 semanas ni siquiera hubiera sucedido. Me pareció que estaba desempeñando un papel. Ahora, mirando hacia atrás, debería haber visto esa llamada como una advertencia, pero en lugar de eso, seguí insistiendo en que sería incómodo encontrarnos en la iglesia. Entonces, pronunció unas palabras que derritieron por completo mi corazón. Me confesó que me extrañaba y se disculpó por no haber compartido las razones detrás de quedarse con sus abuelos y no regresar a la universidad para completar sus estudios. Reveló que vivió una etapa salvaje en la universidad, saliendo frecuentemente y excediéndose con la bebida. Experimentó problemas de salud graves, incluida una insuficiencia renal que la llevó a pasar semanas en el hospital. Después de salir, sus padres decidieron que pasar tiempo en la granja con sus abuelos sería beneficioso para su recuperación. Según ella, fue en ese momento que encontró a Dios y mejoró significativamente. Aclaró que los chicos con los que se comunicaba eran solo relaciones pasadas y todo eso ya estaba en el pasado. Yo solo quería que regresara a mi vida porque la extrañaba tanto, así que no me guardé nada sobre lo importante que era para mí. Ella expresó su deseo de visitarme al día siguiente para preparar la cena, y esa noche marcó el inicio de nuestra intimidad. A partir de ahí, nos volvimos inseparables. Le propuse matrimonio 3 semanas después de reconciliarnos y nos casamos 2 meses más tarde.
Aunque sufría de problemas renales continuos, en ese momento no era un gran inconveniente. Después del nacimiento de nuestra primera hija, su salud comenzó a deteriorarse, y necesitaba diálisis al menos una vez a la semana. A pesar de su estado, quedó embarazada nuevamente, pero lamentablemente sufrió un aborto espontáneo, sumiéndola en una profunda depresión. Hice todo lo posible para apoyarla, encargándome de las tareas del hogar, cocinando y proporcionándole masajes en los pies. Estábamos esperando un milagro mientras su salud declinaba lentamente. Finalmente, visitamos al médico, quien nos informó que estaba cerca de la etapa final de la enfermedad renal. La añadieron a la lista de espera para un trasplante de riñón, pero con su condición empeorando, enfrentamos una decisión difícil. Ambos compartíamos el mismo tipo de sangre, así que consideré la opción de donarle uno de mis riñones o enfrentar la posibilidad de perder al amor de mi vida y madre de mi hija. Seguimos asistiendo a la iglesia, recibiendo apoyo de familiares, amigos y miembros de la congregación, pero llegó el momento de tomar decisiones importantes. Me decidí a donar mi riñón para salvar la vida de mi esposa. En ese instante, no sabía si podría enfrentar la vida sin ella, ya que mi amor por ella era inmenso. Superamos la operación con éxito, y unas semanas después, ella estaba de pie como si nada hubiera ocurrido. Aunque sentía que me faltaba algo, estaba feliz de haberle dado una oportunidad de vida. Nuestro amor se fortaleció, y 4 años después de casarnos, recibimos con alegría a nuestra segunda hija. Con el tiempo, ella continuó siendo ama de casa, cuidando de nuestras 2 hijas. Aunque tenía más energía, mi trabajo me llevaba a viajar más, y notaba que ella se alejaba gradualmente de la participación activa en la iglesia. Dejó de asistir a estudios bíblicos y algunos servicios dominicales. Empezó a quejarse de la falta de vacaciones y de lo aburrido que era nuestro pueblo. Expresó su deseo de vivir en una ciudad. Cuando surgió la oportunidad de mudarnos, la aproveché de inmediato, sabiendo que le haría feliz. Ella estaba emocionada con la noticia, y un mes después nos mudamos. Alquilamos nuestra casa en el pueblo y planeamos comprar una en la ciudad, aunque finalmente solo pudimos alquilar. Al llegar a la ciudad, mi esposa volvió a ser la persona radiante de siempre. Sin embargo, los costos de vida y de vivienda fueron un golpe para mi billetera. Para mantener nuestro nivel de vida, decidí trabajar más, lo que significaba menos tiempo en casa. Esto afectó nuestra relación. Intenté dedicar tiempo a la familia los fines de semana, pero no fue suficiente. Siempre quería más. Después de 6 meses en la ciudad, dejó de pedirme más tiempo en familia. Comenzó a ocuparse de sus propios asuntos, yendo a la playa, practicando yoga y haciendo ejercicio regularmente. Se veía genial, mientras yo empezaba a ganar peso. La gente se preguntaba cómo había conquistado esa belleza, y yo les bromeaba diciendo que le había dado mis riñones. Aunque todo parecía bien en casa, sentía que nos estábamos distanciando. Mi esposa no compartía sus actividades conmigo, y parecía que éramos más compañeros de cuarto que pareja. También me preocupaba su creciente círculo de amistades femeninas, muchas de las cuales no compartían nuestras creencias religiosas y estaban enfocadas en el fitness. Deseaba que participara más en la iglesia local. Para tratar de reconectar, planteé la posibilidad de tener otro hijo. Pensé que esto llenaría su tiempo y la alejaría de influencias negativas. En una conversación, le expresé mis preocupaciones sobre el distanciamiento y la falta de participación en sus actividades. Ella argumentó que mi carga laboral no dejaba espacio para la conexión. Acordó incluirme en algunas de sus actividades, momento en el que sugerí la posibilidad de tener otro bebé. Ella señaló que otro bebé sería más costoso y significaría que yo trabajaría más, una lógica que comprendía. Sin embargo, para mí, las actividades adicionales que emprendía debido a su tiempo libre ya estaban afectando mis horarios. Aunque no quería expresar mis preocupaciones sobre sus amistades, sugirió que deberíamos retomar nuestra participación en la iglesia.
La decisión sobre intentar tener otro bebé no se tomó esa noche, pero eventualmente logré convencerla de intentarlo nuevamente. Durante los meses siguientes, intentamos concebir, y ella dejó de tomar anticonceptivos para aumentar las posibilidades. También nos involucramos en una iglesia pentecostal local, lo que mejoró nuestra relación y nos hizo amigos nuevos. Después de 3 meses sin éxito, decidimos consultar al médico. Realizó pruebas y todo parecía estar bien. La sugerencia del médico fue incrementar la frecuencia, por lo que comenzamos a intentarlo casi a diario. En un picnic familiar, mientras recogía el contenido disperso del bolso de mi esposa, encontré su pastilla anticonceptiva. Aunque reconocí el envase, no le di importancia en ese momento. Sin embargo, la reacción nerviosa de mi esposa me hizo sospechar. Al revisar más de cerca, noté que la pastilla se había recargado recientemente en una farmacia diferente. Descubrí más tarde que había cambiado la farmacia para ocultar que ya no utilizaba mi seguro médico. Confundido, le pregunté por qué estaba tomando anticonceptivos si estábamos tratando de concebir. Intentó mentir, pero pronto admitió la verdad. La confusión me invadió al descubrir que me había estado mintiendo durante meses. Discutimos en público, pero al regresar a casa, la confrontación continuó. Afirmaba que no quería más hijos y que la presionaba, evitando decepcionarme. Me sentía engañado y traicionado, mientras ella esgrimía miedos de abortos espontáneos y depresión posparto como excusas. Argumenté que eran solo excusas. La discusión se prolongó toda la noche, y finalmente le dije que no compartiríamos la misma habitación. Durmió en el sofá, mientras yo, agotado mentalmente, tomé pastillas para dormir. A la mañana siguiente, sin decir una palabra, pasé junto a ella y me dirigí a la cocina para preparar mi desayuno. Estaba desayunando cuando mi esposa entró en la cocina con la propuesta de hablar. Respondí con un «claro, estoy todo oídos». Fue entonces cuando lanzó la idea de tener un matrimonio abierto, y tuve que pedirle que repitiera sus palabras porque me parecía inaudito. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Al indagar sobre lo que implicaba, explicó que sería permitido estar con otras personas con límites establecidos para evitar problemas. Aún estaba procesando la mentira sobre el control de natalidad, y esto era algo que nunca hubiera esperado de ella. Intentó justificarlo mencionando que muchos de sus amigos lo estaban practicando. Le dejé claro que eso no era algo a lo que me uniría. Como cristiano renacido, ese estilo de vida no encajaba con mis valores. Se enojó y se alejó mientras yo continuaba desayunando. Consideré que tal vez su sugerencia era un intento de distraerme de las consecuencias de sus mentiras sobre querer tener un hijo y luego tomar anticonceptivos a mis espaldas. Mirando hacia atrás, funcionó en parte, ya que en ese momento pensé que tal vez era solo un juego mental, algo increíble de sugerir. Resultó que esto era parte de sus tácticas manipuladoras que continuaría utilizando. Después de desayunar, quería llamar al trabajo para justificar por qué iba a faltar hoy, les contaría que las cosas no iban bien en casa. Sin embargo, tenía una presentación importante con mi equipo, por lo que tuve que cumplir con mi responsabilidad laboral. Mientras estaba en el trabajo, solo podía pensar en cómo me habían manipulado y mentido durante los últimos 3 meses, incluida la sugerencia de tener una relación abierta. Reflexioné sobre su pasado universitario, su historial de alcoholismo y promiscuidad, y me preguntaba si esa parte de ella estaba regresando. Dudaba de la autenticidad de nuestro matrimonio y me cuestionaba si siempre me había engañado. Incluso le había donado mi riñón, y así era como me lo agradecía, mintiéndome y sugiriendo un matrimonio abierto. También me asaltaron pensamientos sobre si ya había tenido una aventura, considerando que mentiría y engañaría de esa manera. Mi esposa llamó mientras estaba en el trabajo para preguntar cómo me sentía. Le dije que aún estaba procesando todo. Se disculpó por no ser honesta sobre los anticonceptivos y explicó que la sugerencia del matrimonio abierto era una manera de agregar emoción a nuestro matrimonio, pensando que eso era lo que yo deseaba al querer tener un bebé.
Le pregunté si realmente quería tener relaciones físicas con otras personas, a lo que aseguró que nunca lo haría sin mi consentimiento. Se disculpó nuevamente y afirmó que nunca sucedería si yo no lo deseaba. Después de la llamada, no pude evitar pensar que tal vez ya había tenido una aventura. Cuando llegué a casa ese día, tenía un plan de lo que necesitaba hacer. Nos sentamos y tuvimos una charla seria sobre nuestra relación. Ella entendió mi postura sobre la relación abierta y se disculpó por mentirme sobre querer tener hijos. Decidimos ir a terapia para profundizar en los problemas de nuestra relación. Cuando se retiró a dormir esa noche, tomé su teléfono y me dirigí al baño para investigar, como lo hice hace más de 6 años espiando en sus mensajes de Facebook. Siempre confié en ella y nunca pensé en revisar de nuevo hasta ahora. ¿Y qué descubrí? Me quedé horrorizado al descubrir que había tenido un amorío de 3 meses con un culturista que conoció en el gimnasio, mientras todo ese tiempo me decía que iba a ver a sus amigas. Vi un mensaje de ellos hablando sobre su primer beso. Según lo que leí, se conocieron en septiembre de 2013, aproximadamente 4 meses después de mudarnos a la ciudad. Fue alrededor de ese momento cuando empezó a hacer ejercicio casi 2 veces al día. El primer beso ocurrió en una fiesta en octubre de 2013, a la que asistió mientras yo cuidaba a nuestras hijas. A menudo hacía eso para darle un respiro de sus responsabilidades como ama de casa. Me contaba que necesitaba pasar tiempo con sus amigas y que nuestras hijas necesitaban más tiempo con su papá. Me decía que salía con amigos mientras ella iba a un concierto con él. Nunca fuimos juntos a un concierto. Tuvieron una noche juntos en un hotel cercano el 14 de octubre, y también un encuentro sin protección en mi casa cuando yo estaba fuera por trabajo. La aventura continuó con encuentros en su casa e incluso en su automóvil en un garaje. Realizaban actos íntimos en su automóvil, principalmente, pero a veces exploraban otras prácticas. Se encontraron al menos 9 veces entre el 14 de octubre y el 30 de noviembre en su automóvil y en su casa. También tuvieron una segunda aventura nocturna en el mismo hotel el 24 de noviembre, cuando me dijo que iba al norte de la ciudad a visitar a su hermana. Mis hijas también estaban con ellos, así que supongo que estaban presentes en la habitación del hotel durante sus momentos íntimos. En sus mensajes de texto, planeaban ir más allá de los límites, explorando prácticas más íntimas y juegos de roles, como el culturista interpretando a un policía con esposas, entre otras cosas. También compartían una conexión emocional y amistosa, y hacían ejercicio juntos al menos 5 veces a la semana, algo que ni siquiera sabía. Todo esto sucedía mientras yo estaba en casa, a veces incluso cuando estaba a su lado viendo televisión. A las 4 de la madrugada, la desperté con evidencia de los mensajes del teléfono. Admitió haber tenido relaciones sexuales con el culturista, pero inicialmente afirmó que solo fue una vez. Le mostré pruebas después de su encuentro en un hotel, y cambió su versión diciendo que ocurrió 2 veces. Su relato inicial implicaba que se encontraban en su automóvil en un estacionamiento a plena luz del día para ser íntima con él usando protección. La interrogué toda la noche y todo el día, sin poder entender su historia. Ella me compartió detalles rápidamente durante horas, toda la noche, mientras seguía desentrañando su relato y obtenía nuevos detalles. No proporcionaba fechas y horas exactas, y yo seguía cerrando el cerco según sus mensajes de texto durante el tiempo que me dijo que iba a ver a sus amigas. Finalmente, se derrumbó y pensó que el matrimonio terminaría una vez que descubriera que había tenido relaciones sexuales en el motel con el hombre durante casi 4 horas, mientras yo y mis hijos la esperábamos en un parque. Honestamente, al principio me alivió que la historia sobre tener relaciones en plena luz del día, a unos cientos de metros de nuestra casa, en medio de un estacionamiento lleno de gente, fuera falsa. En la mañana ella salió de casa tras una intensa discusión, dirigiéndose al gimnasio para encontrarse con el culturista. La idea de mirarla me enfurecía más a medida que lo hacía. Me dejó solo con nuestras hijas. Aunque intentó llevárselas, no lo permití. Lo más doloroso fue que volvió a ver al culturista,
lo que confirmó que sus disculpas no eran genuinas. Ignoré sus llamadas y apagué mi teléfono. Al día siguiente, al encenderlo debido a nuestras hijas, recibí una llamada suya acusándome de secuestrar a los niños, y estaba claro que alguien le sugería qué decir. Le respondí que aún tenía las llaves del apartamento, y no cambié las cerraduras. Desestimó eso y comenzó a difamar, alegando abusos sin fundamentos. Me di cuenta de que estaba siendo manipulada, incluso grabando nuestras conversaciones. Colgué, anticipando su próximo movimiento. Poco después, un servidor de procesos me entregó los documentos de divorcio en el trabajo. Por la tarde, volvió para llevarse a las niñas con su amante, el culturista. En ese momento, estaba agotado por el trabajo y cuidar de las niñas, así que evité una confrontación. La traición y la transformación de la persona que amaba era algo salido de la realidad para mí. Mi familia se desmoronaba, y yo me sentía celoso, decepcionado y perdido. La ruptura legal duró 6 meses, y lamentablemente, el sistema le favoreció. Con 6 años de matrimonio, pagaría pensión alimenticia y manutención para mis hijas. Fue una carga financiera significativa, pero afortunadamente, no teníamos grandes activos en la ciudad, salvo la propiedad en el pueblo, que vendimos para dividir las ganancias. Durante el proceso, caí en una profunda depresión, agotado financieramente y enfrentando dificultades con el tiempo de visita. Lloré después del trabajo durante semanas y, eventualmente, renuncié a ver a mis hijas por completo, aceptando el pago de la pensión alimenticia. Fue mi punto más bajo, pero encontré apoyo en la iglesia, donde mi pastor me alentó a confiar en Dios. Aunque gané peso por el estrés, me sumergí en el trabajo y la fe. Unos 4 meses después de finalizar el divorcio, noté una mejoría en mi situación. Durante ese tiempo, solo tuve la oportunidad de ver a mis hijas en 4 ocasiones, y mi exesposa, junto con su novio culturista, se encargaron de complicarme cada uno de esos encuentros. Pasaron 3 meses después del divorcio en los cuales decidí no ejercer mis derechos de visita, ante la constante hostilidad que enfrentaba en cada encuentro. De manera sorprendente, mi exesposa me llamó para preguntar por qué no las visitaba, algo inusual considerando su comportamiento anterior. Aunque previamente me hacía difícil cada encuentro, ahora mostraba interés en mi ausencia. Había momentos en los que ella no cumplía con los acuerdos de visita y otras veces hacían cosas inapropiadas, como dejarme a las niñas justo antes de mi salida al trabajo, poniendo en riesgo su seguridad. A pesar de recibir insultos y provocaciones, decidí no reaccionar ante su comportamiento infantil, lo cual pareció molestarles. Mi exesposa parecía disfrutar humillándome y provocándome, pero al mantenerme imperturbable, su diversión se disipó. Aunque ella parecía odiar mi presencia, su llamada para verificar mi ausencia me llevó a colgarle el teléfono por primera vez. Intentó devolverme la llamada, pero opté por no responder, ya que me encontraba emocionalmente exhausto de toda la situación. 8 meses después del divorcio, obtuve un trabajo mejor remunerado en otra ciudad, lo cual marcó un cambio positivo en mi vida. La ciudad actual no era mi lugar ideal, y la única razón por la que acepté trabajar allí fue por mi exesposa. Decidí que no le desearía la experiencia que viví ni a mi peor enemigo. En mi última visita a mis hijos antes de mudarme a la nueva ciudad, noté que mi exesposa se sometió a un aumento de senos. A pesar de sus intentos de provocarme mencionándolo, no mostré preocupación ni hice preguntas al respecto. Me despedí de mis hijas y me mudé, donde experimenté una mejora significativa en mi vida. En la nueva empresa, las condiciones eran favorables, ganaba más dinero, pagaba menos impuestos y el costo de vida era inferior. Aunque mantuve un contacto limitado con mi ex esposa e hijas, continué cumpliendo con la pensión alimenticia. Después de unos 4 meses, recibí una llamada de mi ex esposa, quien preguntaba cuándo planeaba regresar para visitar a nuestras hijas. Le informé que estaba ocupado con el trabajo y ella me acusó de ser un padre ausente.
Le recordé que había intentado reemplazarme con su novio, contribuyendo a la destrucción de nuestra familia. Le pedí que me dejara en paz y cesara sus llamadas para acosarme, luego colgué, teniendo 35 años en ese momento. Empecé a salir con una chica de 26 años que conocí en una reunión de trabajo. Recién se había separado de su esposo y no tenía hijos. Nos llevábamos bien y no estaba apurando nada. Le solté toda mi historia, incluido lo de darle mis riñones a mi ex esposa y lo que pasó después. A 2 meses de la última llamada de mi ex esposa, me vuelve a llamar en plena madrugada. Estaba en la cama con mi novia durmiendo, así que salí corriendo para atender la llamada porque ella lloraba. Me contó que el culturista la maltrataba físicamente desde 3 meses después de mudarse con él, pero se sentía demasiado avergonzada para buscarme después de todo lo que me hizo. Me dijo que la comparaba con su exnovia rubia, más joven, con senos y glúteos operados, y la persuadió para que se hiciera un implante mamario para complacerlo, pero eso no lo dejó satisfecho. Reconoció que la gente en esa zona era muy superficial, algo que siempre supimos, y finalmente se dio cuenta de cómo me perjudicó y se disculpó por destrozar nuestra familia. Le pregunté si nuestras hijas estaban en peligro, y aseguró que no vi que buscaba consuelo porque no tenía nadie más a quien recurrir. Tan pronto como me dijo que mis hijas estaban a salvo, le ofrecí ayuda si necesitaba que obtuviera la custodia principal. También se enteró de que tenía una nueva novia y me preguntó sobre ella. Resultó increíble que, después de todo lo que me hizo pasar, aún sintiera celos de que hubiera encontrado a alguien más después de tanto tiempo que yo ya había seguido adelante. No iba a ceder a sus caprichos, así que corté la llamada y me volví a la cama. 5 meses después, mi novia quedó embarazada, estábamos esperando un niño. Para entonces, no veía a mis 2 hijas en California desde hacía casi un año. Después del nacimiento de mi hijo, recibí una llamada de mi suegro diciéndome que mi ex esposa había tenido un derrame cerebral y estaba en silla de ruedas. Me dijo que fuera al pueblo a recoger a mis hijas si quería. Nadie me había informado que mis hijas estaban en el pueblo, así que estaba confundido. Le pregunté cómo había tenido el derrame cerebral y me contó que fue a México para una cirugía plástica. Por complicaciones, perdió funcionalidad en el lado izquierdo de su cuerpo y ahora depende principalmente de una silla de ruedas. La trasladaron de un hospital en México hacia el pueblo. Tomé algunos días libres en el trabajo y volé hacia el pueblo el mismo día. No pude evitar llorar al verla en la cama del hospital. Apenas podía hablar y no tenía movilidad. Era como una sombra de su antiguo yo, empujada en una silla de ruedas. Su familia estaba presente en el hospital y conocían su historial, apoyándome desde el principio. Pasé 2 días en el hospital con ella y los niños. La llevaba afuera en su silla de ruedas para que tomara aire fresco y tuvimos charlas extensas. Era difícil entenderla, como si estuviera reaprendiendo a hablar. Había perdido mucho peso y se veía como si se hubiera sometido a varias cirugías desde la última vez que la vi. Me reveló que estaba intentando lucir mejor para su novio y que viajó a México con él para someterse a una cirugía plástica. A pesar de todo, su pareja la dejó y ni siquiera la visitó en el hospital. Voló al pueblo para dejar a los niños con sus padres antes de irse a México con su novio. Después de la operación, él la trajo de vuelta a Ohio y nos despedimos. Tuvimos una charla sincera, y los dos no pudimos evitar llorar la mayor parte del tiempo porque recordábamos lo hermosa que solía ser. Me preguntó por mi novia y mi hijo, asegurándome que cuidara bien de ellos y de mis hijas, y reconociendo que soy un buen padre. Me pidió que la visitara si podía y que aceptara sus disculpas por todo lo que me hizo pasar. Esto sucedió hace 3 meses, y ahora estoy aquí por segunda vez para verla en el pueblo, trayendo a mis 2 hijas conmigo para darle un poco de ánimo, aunque sé que su tiempo es limitado. Reservé un hotel para mis hijas y para mí, y estoy en la habitación ahora mismo, contando esta historia antes de regresar a la ciudad mañana. La vi ayer y la veré de nuevo mañana antes de que mi vuelo parta. No puedo evitar decirle que la quiero y tomar sus manos.
Aunque no siento amor romántico por ella, sí me importa. Le digo que la quiero para que se vaya en paz. El médico le ha dado poco tiempo debido al daño cerebral. Ella ya me ha pedido que, cuando llegue el momento, la deje ir y desconecte el soporte vital. También me pidió que hable con mis hijas sobre sus errores, y le prometí que siempre hablaré bien de ella. ¡Wow! Esta historia ha sido muy impactante para mí. Lo superficial es muy dañino para cualquier persona. La chica tenía todo, no se puso a pensar sobre lo que ya tenía, ¿para qué añadir cosas innecesarias a algo que ya funciona bien? Sin duda esta historia ha sido de gran reflexión. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.